Realizaremos el lavado nasal. Primeramente necesitamos solución salina, jeringa y las servilletas que las vamos a colocar acá. Bueno, le pedimos a nuestro paciente que lleve la cabeza hacia abajo, mentón hacia atrás y con fuerza para que nos salga completamente las secreciones nasales. Esta es otra forma de hacer el lavado nasal por el método del goteo. Paciente, por favor, vas a acostarte. Lo que buscamos es que la cabeza quede extendida. ¿Está? Entonces, vamos a ir aplicando de a gotica, gotas pequeñas, hasta que el paciente ya no pueda más y lo bote. Nebulizador. Existe el de pediátrico y el de adulto. Este convierte el medicamento más la solución salina en un vapor. Entonces, su efecto demora de 20 a 25 minutos en la persona completamente aspirada. Vamos a iniciar. Cogemos acá, donde vamos a colocar 3 cc de solución salina. Esto lo conectamos acá. Colocamos acá la manguera. Le pedimos a la persona que se lo ponga, lo conectamos también acá. Verificamos que esté todo correctamente y lo prendemos. Es importante saber de que esto siempre después de cada uso debemos lavar la hojilla correctamente y el filtro se cambia cada 3 a 6 meses. Siempre debemos pedirle al paciente que cierre la boca cuando estemos colocando el medicamento y este generalmente se puede usar en asma, EPOC, fibrosis quística. Vaporizador de polvo seco. Este sirve para el broncoespasmo y llega más rápido a los alvéolos, pero ello requiere una inspiración máxima profunda. Entre los dispositivos más usados tenemos y estos sirven para entregar el medicamento de manera mucho más rápida. Inhalador de dosis medida. Este tiene un efecto mucho más rápido debido a que sus micras son 0.08. Entonces, ¿cómo funciona? Por la descompresión súbita de un medicamento en aerosol, el cual funciona de manera mucho más rápida. Entonces, ¿cómo se debe usar? El paciente realiza una aspiración forzada durante 10 segundos, aplicamos el inhalador de dosis medida y luego debe hacer una inspiración durante 10 segundos para que entre correctamente. Y entre los medicamentos más utilizados tenemos el salbutamol, la terbutalina, que son los que más se usan en la inhalador de dosis medida. La oxigenoterapia es el uso terapéutico del oxígeno y tiene 3 objetivos principales, que es tratar la hipoxemia y la hipoxia tisular. También disminuir el trabajo pulmonar, no tanto como para mantener los niveles de oxigenación altos, y disminuir el trabajo del miocardio para que el músculo sea más eficiente. La oxigenoterapia tiene 5 principios fundamentales, que esa debe ser dosificada, continuada, que es decir, si debe parar en cierto tiempo o debe ser continua. También debe ser humidificada y temperada, tiene que ver con la mezcla de gases de helio y oxígeno y con la temperatura ambiente. Esta también debe ser controlada, que es decir,
si el paciente necesita exámenes continuamente para mirar su funcionamiento, por ejemplo la gasimetría. Tenemos que tener en cuenta que para la oxigenoterapia debe estar relacionada con el nivel de hipoxemia que va a tener el paciente. Entonces, hablando de rangos, tenemos el rango normal, que es de 80 a 100, el leve es de 60 a 70, el moderado es de 49 a 59 y ya grave es menor de 40. Para la oxigenoterapia debemos tener en cuenta unos datos muy importantes, entre ellos está la PAMI, que su rango normal es de 300 a 500, también el FiO2 y los grados de hipoxemia del paciente, ya que según el grado de hipoxemia será el FiO2 que se le pondrá al paciente. Los rangos de hipoxemia, entonces tenemos que normal es de 80 a 100. Una hipoxemia ya leve es de 80 a 70, moderada es de 40 a 59 y ya una hipoxemia severa o grave va a ser menor a 49. Ya de acuerdo a eso, entonces tenemos unos casos donde se debe mejorar la oxigenación por medio de la oxigenoterapia. Entonces tenemos que la respuesta de la presión arterial de oxígeno de acuerdo al oxígeno como tal va a ser de 600 milímetros de mercurio y esto se debe poner en diferentes casos. Los más principales que se ven son la hipoventilación, que se tiene diferentes causas, en las cuales va a mencionar unas posibles, que es la depresión de los centros respiratorios por medio de fármacos, enfermedades del bulbo raquídeo, enfermedades de la inervación o como tal de los músculos de la respiración o los que se vean implicados. También las alteraciones de la difusión y los desequilibrios del ABQ, que estos van a estar relacionados con el aumento del chum fisiológico. Debemos tener en cuenta también que todos los seres humanos tenemos un chum fisiológico del 5% y que este por lo general no debe causar disnea. Mascarilla con reservorio de no reinhalación parcial. Solamente se utiliza en caso de emergencia. El paciente debe estar ventilando. En relación a oxígeno y FiO2, obtendremos un FiO2 de 80 a un 100%, suministrando oxígeno de 10 a 15 litros por minuto. Máscara con reservorio de reinhalación parcial. Esta mascarilla mantiene una reserva para la inspiración con el fin de no reinhalar oxígeno, favoreciendo procesos de infección. En la relación flujo-oxígeno y FiO2 obtenemos de 6 a 7 litros por minuto, obtenemos un FiO2 de 50% y de 7 a 8 litros por minuto un FiO2 de un 80% o mayor a un 80%. Mascarilla de oxígeno es un dispositivo plástico suave y transparente, cuenta con una cinta elástica para poder ajustarse a la cabeza. También cuenta con una tira metálica para adaptarse a la forma de la nariz del usuario. Esta mascarilla proporciona mayor FiO2 que la cánula. Tiene como desventajas la reinhalación del CO2 del paciente y tiende a sufrir hipercapnia. Se debe retirar para secreciones y para la alimentación del paciente. Esta mascarilla, dependiendo del tiempo que se aplique, se obtendrá un FiO2. Entonces, si la aplicamos de 6 a 7 minutos, el FiO2 obtenido será de 50% y de 7 a 8 minutos, el FiO2 que se obtendrá será de 60%. La cánula nasal es un método muy fácil en el cual se necesita una manguera lisa y esta debe tener una narina, la cual debe ocupar sobre el 50% de los orificios de la nariz. Esa manguera debe ir conectada a un humidificador y de esta a la línea de oxígeno. Tiene unas ventajas, que es muy cómoda, muy fácil y no va a interferir en los procesos de alimentación o de secreciones. Pero sus desventajas son que va a interferir con el acondicionamiento del aire y este puede presentar epistaxis a repetición. Seguimos hablando del de bajo flujo. Este no nos proporciona la totalidad del gas. Este gas sabemos que es del oxígeno. ¿Qué pasa? En este no se va a controlar todo ese aire ambiente que va a estar ingiriendo nuestro paciente en la inspiración. Tenemos tres que podemos utilizar. Tenemos la cánula nasal, la mascarilla simple, la mascarilla con reservorio, que se divide en dos.
en no reinhalación y de no reinhalación parcial. Ahora hablemos del sistema de alto flujo. Sabemos que sí se puede controlar lo que es el aire ambiente en el paciente y a su vez la temperatura, la humedad y la concentración de oxígeno que le vamos a dar al paciente. ¿Y cuál se utiliza? El Venturi. Ahora le vamos a presentar cómo conectar correctamente su Venturi a su sistema de oxígeno. El paciente debe tener su mascarilla, que es personal. Después conectamos la manguera corrugada. Después nos sigue el Venturi, que sabemos por cada color que tenga va a tener un FiO2 diferente. Conectamos nuestra cánula. Le pedimos al paciente que se ponga la mascarilla. Y la parte final de la cánula debe ir conectada al humidificador. Y el humidificador va a estar conectado al sistema de oxígeno que puede estar en su casa o en el hospital.